En la primera lectura escuchamos cómo el sabio es el que medita la historia, viendo toda ella que el poder de Dios es el principio de su justicia y de su misericordia. Lectura del libro de la sabiduría. Fuera de ti, Señor, no hay otro Dios que cuide de todos, a quien tengas que probar que tus juicios no son injustos, porque tu fuerza es el principio de tu justicia y tu dominio sobre todas las cosas te hace indulgente con todos. Tú muestras tu fuerza cuando alguien no cree en la plenitud de tu poder y confundes la temeridad de aquellos que la conocen. Pero, como eres dueño absoluto de tu fuerza, juzgas con serenidad y nos gobiernas con gran indulgencia, porque con solo quererlo puedes ejercer tu poder. Al obrar así, tú enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser amigo de los hombres y colmaste a tus hijos de una feliz esperanza porque después del pecado das lugar al arrepentimiento. Palabra de Dios. Tú, Señor, eres bueno e indulgente. Tú, Señor, eres bueno e indulgente, rico en misericordia con aquellos que te invocan. Atiende, Señor, a mi plegaria, escucha la voz de mi súplica. Tú, Señor, eres bueno e indulgente. Todas las naciones que has creado vendrán a postrarse delante de ti y glorificarán tu nombre, Señor, porque tú eres grande, Dios mío, y eres el único que hace maravillas. Tú, Señor, eres bueno e indulgente. Tú, Señor, Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarte, rico en amor y fidelidad. Vuelve hacia mí tu rostro y ten piedad de mí. Tú, Señor, eres bueno e indulgente. En la oración, lo primero que tiene que pedir el hombre es la inscripción divina para pedir como Dios lo quiere. Escuchemos la segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu intercede con gemidos inefables. Y el que sondea los corazones conoce el deseo del Espíritu y sabe que su intercesión en favor de los santos está de acuerdo con la voluntad divina. Palabra de Dios. Hoy Jesús nos dice que previo a la instalación definitiva del reino de Dios, tendrá que haber un combate constante entre el trigo y la cizaña. De pie, hermanos, para la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque revelaste los misterios del reino a los pequeños. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya.
El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús propuso a la gente esta parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron: Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Él respondió: esto lo ha hecho algún enemigo. Los peones replicaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? No, le dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha, y entonces diré a los cosechadores: arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, y luego recojan el trigo en mi granero. Después, dejando la multitud, Jesús regresó a la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo. La buena semilla son los que pertenecen al reino, y la cizaña son los que pertenecen al maligno. Y el enemigo que la siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo, y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y estos quitarán de su reino todos los escándalos y a los que hicieron el mal, y los arrojarán en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo. El domingo pasado comenzamos a leer, a proclamar en la liturgia de la palabra el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, que nos trae 7 parábolas. 7 parábolas que nos hablan del misterio del reino de los cielos. Y este misterio del reino de los cielos, que es la presencia de Dios, la acción de Dios en el mundo, en la historia, en nuestros corazones, el Señor nos la cuenta a través de 7 parábolas. Decíamos también el domingo que el número 7 indica perfección. Y esta parábola de la cizaña en el campo, en medio del trigo, es como la continuación de la parábola del sembrador. Esta parábola nos explica el misterio del mal. Así como la acción del bien es misteriosa en el corazón de los hombres, también lo es el misterio del mal. La parábola es muy simple, como todas las parábolas, cualquiera puede entenderlas. Un propietario sembró trigo en su campo. Y sin que se sepa cómo, de pronto, junto al trigo, comenzó a crecer la cizaña. Nosotros no conocemos esta planta, es del hemisferio norte, de la zona de la Palestina. Curiosamente, cuando comienza a crecer, es muy parecida al trigo. Y después, cuando va creciendo, los cosechadores saben que no es trigo, que es cizaña. Es una planta que tiene muy mala fama, es considerada venenosa. Con esta
con estas imágenes bien elocuentes, Jesús quiere explicarnos cómo funciona el misterio del mal, cómo actúa el misterio del mal en el mundo. El Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes, tiene una frase que quería compartir con ustedes. Toda la vida humana, la individual y la colectiva, toda la vida humana, la individual y la colectiva, se presenta como lucha, como combate entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Toda vida humana se presenta como un combate espiritual entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Dice San Pablo en una frase célebre: hago el mal que no quiero y no el bien que quiero. Precisamente San Pablo, en la lectura que hemos hecho el domingo pasado, nos habla de la creación, pero no la entendamos solamente en el sentido material, porque en definitiva, como va a decir San Pablo en este célebre pasaje del capítulo 8 de la carta a los Romanos, la creación material ha sido sometida al pecado por culpa del hombre. Pecado en el sentido más grande de la palabra, porque pecado no es solamente el mal moral individual, sino es el mal moral colectivo de las naciones, de los poderosos, de los gobiernos del mundo. Hoy todos sabemos que el cambio climático es una realidad. Europa se está asando en el fuego de un verano tremendo. Comienza a ser irreversible en el mundo. La temperatura está subiendo cada vez más. Y los que tienen poder para evitarlo, entre otras cosas la emisión del famoso gas de invernadero, que supondría algunas reformas necesarias e imprescindibles, no lo hacen, ni quieren hacerlo porque trae sus costos económicos. Dice San Pablo: en efecto, toda la creación espera ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Ella quedó sujeta a la vanidad, no voluntariamente, sino por causa de quien la sometió, pero conservando una esperanza. Porque también la creación será liberada de la esclavitud, de la corrupción, para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que la creación entera, hasta el presente, gime y sufre dolores de parto. Palabra de Dios. Y aquí hay una frase. El versículo 21 dice: porque también la creación será liberada de la esclavitud, de la corrupción, para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Nadie está obligado a hacer el bien y nadie está obligado a hacer el mal. Hacemos el mal porque queremos y hacemos el bien porque queremos. Así lo ha querido Dios, así nos ha creado libres. Allá al comienzo de la historia, cuando Dios sopló sobre la nariz del hombre su ruaj, su espíritu, lo hizo libre, libre para el bien y libre para el mal. En la parábola hay un momento interesante que corresponde a la mentalidad del tiempo en el que Jesús pronunció aquella parábola. Señor, ¿por qué no arrancamos la parábola? Perdón, ¿por qué no arrancamos la cizaña? ¿Por qué no arrancamos el mal? ¿Por qué no se mueren todos los malos y quedan solamente los buenos? Es un gran misterio. La primera lectura del libro de la sabiduría, capítulo 12, versículo 16, dice: Tú enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser amigo de los hombres, y colmaste a tus hijos de una feliz esperanza, porque después del pecado das lugar al arrepentimiento. Palabra de Dios. En el Evangelio hay
varios episodios en donde aparece este espíritu violento, digamos. Este espíritu que no es el espíritu de Dios. Cuando Jesús llega a una ciudad de Samaria y no los reciben, Santiago y Juan, a los que Jesús les pone el apodo de Boanerges, hijos del trueno: Señor, ¿por qué no mandas fuego del cielo para eliminarlos? Y Jesús les dice: no saben de qué espíritu son. En otro momento Jesús pasa y ve una higuera que no ha dado frutos y dice: ¿por qué no la cortamos? No, vamos a cavar a la vuelta, vamos a abonarla, vamos a esperar que dé fruto. Si no da fruto, la cortamos. Es el tiempo de Dios, la paciencia de Dios, que al final será justicia definitiva. El trigo será guardado en el granero, dice la parábola, es decir, los justos irán al cielo, y la cizaña será atada en manojos y quemada en el fuego, el infierno. Mientras tanto, esta batalla entre el bien y el mal se libera, se vive, se lucha dentro de nuestro corazón. Y no miremos tanto el mal del mundo, miremos nuestro mal. Porque la cizaña no solamente crece en la historia de la humanidad, en los comportamientos colectivos, la cizaña crece en nuestro corazón y nos hace intolerantes, injustos, avaros, miedosos, cobardes, charlatanes o habladores. Señor, ¿por qué no arrancamos la cizaña para que crezca solamente el trigo? Es un misterio enorme. Vivimos en un mundo en donde hay cizaña y donde hay trigo, donde hay bien y hay mal. Y así será hasta el final de la historia. Lo importante es hacer como el sembrador que siembra la palabra, para que la buena semilla crezca donde hay tierra fértil. Pero también el enemigo sembrará la cizaña. Hay una anécdota muy conocida, yo creo que la he dicho alguna vez, un poco para explicar el misterio del mal. En la Segunda Guerra Mundial, cuando Adolf Hitler, aquel loco que ensangrentó el mundo con esa ideología de ultraderecha, todas las ideologías son nefastas, de ultraizquierda o de ultraderecha, pero en este caso era la ultraderecha. La anécdota es esta. Sabemos que en esa guerra murieron millones de seres humanos. Algunos dicen, opiniones personales, que Hitler estaba poseído por el demonio. No lo sabemos. De todos modos, esta frase que la historia pone en su boca, cuando ya Berlín estaba sitiada por los ejércitos enemigos, por los aliados de un lado y por los rusos del otro lado, y él sabía que la guerra estaba perdida. Eva Braun, que era su secretaria amante, con la que se casó los últimos días, no sabemos para qué, pero se casó, le hizo la pregunta del millón: Führer, ¿por qué hizo matar millones de judíos? Y él contestó: porque para hacer la guerra, primero hay que sembrar el odio. Diabólico, diabólico. Y más allá de si este hombre estaba poseído por el demonio, su estrategia era diabólica. Así se hizo, se generó un odio contra los judíos para justificar aberraciones. Hoy también el demonio está presente en la historia de la humanidad. Sigue trabajando. Por eso en Evangelii Gaudium, cuando el Papa Francisco habla de iglesia en salida, dice, el primer verbo que usa de los 5,
Dice primerear en el amor, porque el diablo siempre va primero, es astuto, Él sabe cómo conquistar batallas, Él sabe primerear. Y nosotros los cristianos somos a veces un poco tardíos, un poco dormilones, poco pensamos demasiado antes de actuar, antes de hacer el bien, antes de salir a sembrar el Evangelio. Y mientras tanto el demonio siembra la cizaña. Pidámosle al Espíritu Santo que seamos hombres y mujeres, que sepamos batallar, que luchar contra el mal presente en nuestra historia. Que así sea.